Bueno, muchachos, ya comenzamos la recta final de este paseo, ¿cierto? Con tipos. Nos faltaría objetos, pero objetos es cortico, ¿sí? Objetos es una delicia cortico. Bueno, no hay... Ay, no le he cambiado las fechas, en fin. Entonces... Ay, sí que me choca eso. Entonces, muchachos, ahora nuestro lenguaje le vamos a agregar un nuevo juguete. Nuestro lenguaje hasta el momento, pues uno escribía la variable igual a cualquier cosa, ¿cierto? Y ya. O pasaba los argumentos que quería de las funciones y no pasaba nada. Si había un error de tipos, ¿qué pasaba? Si yo enviaba, por ejemplo, un string y por allá lo intentaba, perdón, enviaba un closure para y luego intentaba sumar con eso, ¿qué me pasaba? Pues daba un error, pero de racket. Los errores no están controlados. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ahora vamos a ver cómo los lenguajes de programación, porque incluyen tipos, ¿sí? Porque con el tipo yo puedo saber exactamente cuánta memoria necesito para ese tipo de datos. Por ejemplo, un entero, C++ sabe que necesita 32 bits. Pero a Python, por ejemplo, que no es tipado, ¿qué le toca hacer? Le toca hacer una asignación dinámica de memoria. ¿Qué quiere decir? Que la longitud del tipo de dato puede variar. Eso significa unas deficiencias en administración de memoria. Por eso es que C++ es por excelencia uno de los mejores lenguajes en memoria. Quizás C++ vuelva al ruedo con el Internet de las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ya van a tenerle el colchón que detecta su forma de acostarse, entonces se va a ajustar el colchón, o también la forma de hacer cuando hacen ejercicio con la pareja ahí, ¿cierto? Bueno, cuando tienen coito, ¿cierto? Llamémoslo así. Entonces, sí, de hecho hay un colchón, o con la muñeca inflable, bueno, como sea. Y pues no sé, hoy en día hay ya de todo, ¿cierto? No, pero no sea un caballo porque ya sería muy raro. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Con el Internet de las Cosas quizás estos lenguajes vuelvan a resurgir. O por ejemplo, cosas más importantes, un reloj que haga seguimiento del pulso. Informe al médico cuando tengas un ataque cardíaco. Que el reloj llame a la ambulancia, por ejemplo. Sería muy útil, ¿no? Por ejemplo, si usted vive solo con la muñeca inflable. ¿Sí? Pues sí. O por ejemplo, más fácil, para los perezosos como yo, la nevera que pide automáticamente al supermercado, ¿cierto? Yo creo que sería tan degenerado que le daría las llaves al mensajero para que acomode las cosas en la nevera, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos. No, mentiras, ¿cómo le ocurre? Un error de tipo se produce cuando aplica una operación un dato con características diferentes a las esperadas. ¿Estamos ahí? ¿Todo bien, muchachos? Entonces tenemos dos tipos de lenguajes. Lenguajes fuertemente tipados, ¿cierto? Como Java y C++. Si usted dijo que era de tipo tal, ¿qué pasa? No se puede cambiar, ¿sí? C++ y Java son muy estrictos en eso. Pero lenguajes como por ejemplo Ruby o Python, bueno, Python saquémoslo de esa vuelta, o Scheme, son débilmente tipados, permiten cierta flexibilidad. O sea, los tipos se establecen, pero el lenguaje admite como cierta flexibilidad. Por ejemplo, si usted intenta sumar un carácter con un string, lo que hace es sumarlo con cero. Perdón, si intenta sumar un número con un string, lo que hace es el número sumarle cero. ¿Sí? Eso es flexibilidad. ¿Sí? Bueno, el análisis de tipos es un paso. Primero hicimos un análisis sintáctico. ¿Qué hacemos en el análisis sintáctico, muchachos? Nada. Que sacamos los tokens, que mirábamos que si eso era un número, si eso era un string, si se acuerdan. ¿O no? Y luego viene el análisis gramatical. ¿Sí? Es para ver si está bien escrito. Y ahora aparece un tercer análisis, el de tipos. Pero el de tipos se realiza en tiempo de ejecución. Entonces, muchachos, para análisis de tipos se tiene en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a tener un conjunto de tipos aceptados por el lenguaje. ¿Sí? Yo les di el conjunto de tipos en el enunciado del taller. Y a cada expresión se le asigna un tipo. Por ejemplo, un número, ¿qué debería de ser? Un número. Un entero, ¿no? Pues ¿qué más va a ser? ¿Sí?
O por ejemplo, un valor procedimiento que quería de 0. Pues un valor procedimiento. ¿Estamos ahí? Y entonces esta propiedad hace que el sistema de tipos sea adecuado. Es decir, que cuando yo tengo un valor, este automáticamente se le asigna un tipo. Una expresión, toda expresión tiene un tipo y hace un sonido. ¿Qué quiere decir que hace un sonido? Que apenas se crea, automáticamente se le asigna el tipo. O sea que hace bulla. ¿Sí? Yo soy un número, auxilio, ¿qué hago? Listo, usted es entero. Yo soy otro número, présteme atención. Listo, usted es un entero. Yo soy un probable, auxilio. Bueno, listo, eso es un probable. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Me entendieron ahí? Si hagan de cuenta, las variables son escandalosas, hacen bulla hasta que le asignen el tipo. Es como un niño berrinchudo hasta que usted le da el helado, ¿cierto? Aunque yo no haría eso porque el niño berrinchudo, pues si usted le da helado, le está patrocinando esa conducta. Afortunadamente las variables no se vuelven más berrinchudas, ¿sí? Bien, en el analizador debe inspeccionar cada invocación para fin de verificar que el número operando sea adecuado. Cuando usted tiene una función, usted debe enviarle los valores adecuados. Si la función espera un entero, usted quería enviarle un entero. Si le envía otra cosa, ¿qué sale? Un error. Si se detectan errores de tipo, entonces ¿qué va a pasar? Hay dos alternativas. Hay una alternativa que pues, me rehúso a ejecutar el programa, que es lo que vamos a hacer nosotros, o bien o cosas como PHP, o Python, o un lenguaje peor que eso, JavaScript, aplicar medidas correctivas, o intentar corregir, pero muchachos es mejor rehusarse. Si el programador es malo, es mejor que le explote eso, ¿sí? Lo siento. Entonces, en el diseño del lenguaje, pues se dice qué tipos habrán. En algunos lenguajes, los valores se incluye a cada valor, a cada variable se le incluye una etiqueta diciendo de qué tipo es. Y esto es llamado tipado dinámico. Entonces, un lenguaje como Python hace esto, ¿sí? Le da una etiqueta a cada uno de los variables. Miremos un ejemplo acá, rápido. ¿Ustedes se acuerdan de Python? ¿Lo han usado alguna vez? ¿Lo han manoseado? Ah, bueno. Entonces, vamos a Python, ¿sí o no? Entonces vamos Python. Entonces, por ejemplo, creo A igual a 3, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Type of de A. Ay, ¿no era type? Type de A es, ¿qué etiqueta le puso? Pero si yo digo perro loco, ¿qué pasa con A? str. Eso se llama tipado dinámico. ¿Por qué? La etiqueta de tipo se le coloca automáticamente a la variable. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Con PHP no me atrevo, ¿sí? Me sentiría raro, ¿sí? Preguntan, muchachos, sentimientos. Por acá los muchachos del medio que están como preocupados. ¿Preguntas? ¿No? ¿Más o menos? Los de atrás, los veteranos. ¿Preguntas? Los muchachos de por aquí, ¿preguntas? ¿Ninguna? Padilla. Pinzón. Patiño, gracias. Patiño, ¿preguntas? ¿No? Por acá los muchachos, ¿preguntas? ¿Nada? ¿Por acá? ¿Los de atrás que nunca hablan? ¿Todo bien? Ah, bueno. Entonces, seguimos. ¿Cierto? Seguimos con esta vaina. Yo los dejo salir a descanso a las 10:15. ¿Listo? Son 15 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los dejo salir a esa hora? ¿Por qué? ¿Porque yo llegué tarde? Pues sí. No, pero hay una segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón? Porque a esa hora está desocupada esa... y van a venir en 15 minutos. Bueno. ¿En 10? Ah, bueno. ¿Comen así de rápido? Ay, yo no sé, muchachos, pues... A las 1:15, muchachos, porque es que todo, o sea, la masa de gente, o sea, muchachos, hay que ser estratégicos en la vida. ¿Qué pasó aquí? Eso me la descartan luego. En fin, entonces. Editar. No, me pasa es que me estaba zarandeando mucho.
Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Cuando ustedes, por ejemplo, van a ir a vacaciones o van a salir a alguna parte, uno que suele evitar los tumultos de gente. Entonces, ¿a qué hora salen los tumultos de gente allá? Faltando 10 a 10. Entonces, si salimos a las 10 y cuarto, ustedes van a encontrar eso libre, van a poder comprar rápido, van a poder comer rápido. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces sí hay que evitar los tumultos de gente. Por ejemplo, estas vacaciones que le dieron ahora a los funcionarios del 12 de abril al 20 de mayo, porque no hay gente, o sea, y además los pasajes están baratos. Bueno, si alguno de ustedes... Ah, bueno, con respecto al 29 de abril, muchachos, si alguien viaja a Aruba o si alguien viaja a México, alguna vaina de esas, pues ahí miramos qué hacemos, ¿listo? Si hay estudiantes que lo hacen, ¿sí? Sí. Estamos en la Universidad del Valle, pues claro. Entonces... Sí, viajan, o sea, pues se puede viajar a Melgar o cosas así. Bien, muchachos, Scheme es un lenguaje de tipado dinámico. Las etiquetas son revisadas por number, string, etcétera. Son los famosos predicados. Eso es lo que le explicaron a usted en FDP. Las desventajas del tipado dinámico. Insertar y revisar las etiquetas toma tiempo. Y yo pensé que había llegado tarde. No soporta la abstracción de datos. Bien, muchachos, en otros lenguajes los valores se pueden representar así. Por ejemplo, un entero y un carácter. Dichos lenguajes tienen un modelo de ejecución no tipado. O sea, que usted directamente da los valores. Los lenguajes con modelos de ejecución no tipado, no, ¿qué? Miren esto. Esto es full importante. No detectan operaciones inapropiadas en tiempo de ejecución. Observemos un lenguaje decente y un lenguaje indecente. Observemos algo decente. Por ejemplo, este señor. Por ejemplo, A más 3. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Por qué? Aquí le dice. Vea, yo no puedo concatenar. Bueno, yo no puedo más bien operar str. Ah, no lo está tomando el más como una operación de concatenación, ¿no? Entonces menos. Yo no puedo operar, yo no puedo restar un str con un entero. Eso lo hace un lenguaje decente, ¿cierto? Miremos un lenguaje indecente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? A igual a 3, ¿cierto? B igual a perro, ¿cierto? Hecho A más B. B no funciona. Creo que era P. Entonces vamos a hacerlo muy sencillito. Bin feo.php. ¿Listo? Ah, bueno, nano feo.php. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo es que era esta vaina? Empezaba algo así, ¿no? PHP. Menor. Es que no me acuerdo de la etiqueta de apertura. Era PH, signo de pregunta, no, PHP. PHP, signo de pregunta. Y lo cierro así. Ah, ya, no. Ya me acordé. Y ahí me lo señaló. Listo. ¿De signo de pregunta? No lo coge. No, es así. Ya me acordé. Entonces vamos a hacer una grosería. A igual a 3, B igual a 4, hecho. Ay, no, pero no, lo quiero feo. Perro. Y, no, hecho A más B. Igual pongámosle punto y coma, pues. Control X, sí. Entonces PHP feo.php. Oh. Le saltó el PHP, sí. Entonces PHP. Pero es en minúsculas. ¿Era así? Hay algo ahí que no recuerdo. Pues sí. Yo no me acuerdo, la verdad lo... Y si lo probamos en Java... Si, ahorita si lo muestro en JavaScript es peor, muchachos. ¿Sí? Y preciso abrir el navegador más pesado del mundo. Menor. Así. ¡Ay, sí, ya lo cogió! Sí, ya lo cogió.
Entonces, PHP, feo, PHP. Un error de sintaxis. ¿En dónde? Ah, porque es que es signo pesos. Entonces, listo. Un PHP, feo, PHP. 3. ¿En serio? Entonces, ¿y eso no es una operación inapropiada? Estoy sumando A con perro. Entonces, muchachos, eso es un lenguaje grosero. Entonces, eso es una grosería, ¿cierto? Por lo menos Python, ¿qué le dice usted? Vea, mijo, yo no puedo sumarle un entero con un string. Por favor, programe mejor, ¿sí? Pero acá uno puede ser mal programador y las cosas intentan funcionar. Y ese es el problema. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, cerrando ese capítulo horrible de nuestras vidas, igual PHP da de comer, ¿cierto? No, PHP da de comer, ¿o no? Eso, pues la mayoría de proyectos están hechos en PHP. Usted le sale un freelance por ahí, por lo general es PHP. ¿Sí uno qué? Pues con PHP sí. Sí. O sea, estamos hablando de almuerzos corrientazos, ¿no? Estamos hablando de corrientazos. No, estamos hablando de un corrientazo de 7000, 8000. Ya si usted quiere más gourmet o algo así, ya le toca cambiar el PHP por otra cosa, ¿cierto? Por algo mejor, ¿sí? Por Ruby, por ejemplo. Entonces, muchachos, en dicho lenguaje se podría, ¿qué? Intentar hacer, ¿qué? La multiplicación de 2 caracteres. El resultado de la operación será lo que el hardware haga con la representación. A esto se le llama diseño político. Entonces, por ejemplo, PHP tiene un diseño político, ¿sí? Le hace lo que se le da la real gana. Los lenguajes tipados evitan las dificultades anteriores, ¿cierto? Para esto hay dos tipos de chequeo. Vamos a ver que hay un chequeo estático de tipos. ¿Qué es lo que hace C++? ¿Qué es un chequeo estático? Un chequeo estático es que usted ya de antemano conoce qué tipos tienen las variables. Y es lo que usted hace en C++. ¿Sí? ¿Por qué? En C++, ¿qué toca hacer para declarar una variable, muchachos? Entonces tienes que decirle el tipo que es y lo que es, ¿cierto? O sea, en C++ no hay ambigüedades, pero hay lenguajes de programación que permiten no especificar el tipo. Por lo tanto, se realiza es inferencia de tipos. Entonces vamos a empezar con el chequeo. Bueno, ahora, nuestro interpretador, muchachos, ya es hora de volverlo a tocar, ¿cierto? El interpretador ya está tan manoseado que yo creo que ya es hora de entenderlo muy bien. Muchachos, ¿el interpretador cómo comenzó? ¿Cómo comenzó el interpretador? Con primitivas, así relajadito. ¿Luego qué le metieron? Condicionales. ¿Luego qué más le metieron? El LED, locales, ligaduras. ¿Luego qué más le metieron? Procedimientos. ¿Luego qué le metieron? Procedimientos recursivos. ¿Luego qué le metieron? Asignación. Y por último, ¿qué le hicimos la última vez? Paso por referencia. Afortunadamente para ustedes, muchachos, el paso por referencia solo se quedó ahí. Entonces vamos a manosear el que le agregamos asignación, ¿sí? Lo siento, muchachos, pues ustedes saben que este curso es coger un archivo y modificarlo, modificarlo y modificarlo hasta que ganan, ¿sí? Tenemos tres tipos de datos, muchachos. Tenemos tipo de dato entero, que es un número. Tenemos tipo de dato booleano. Y finalmente, recuerden que las funciones son ciudadanos de primera clase. Por lo tanto, existe un valor procedimiento. ¿Y cómo es el valor procedimiento? Es sencillo. Tiene uno o más tipos, 0 o más tipos unidos por asteriscos. ¿Lo ven acá? Flechita tipo, por ejemplo. INT, por ejemplo, no se me esponje. INT, asterisco, INT, tan, INT. ¿Sí lo ven? Este, por ejemplo, es un valor tipo prod, es un tipo prod de procedimiento. ¿Estamos ahí? ¿Qué significa esto? Que le entran dos enteros y sale un entero. ¿Sí? Bien,
Entonces, bueno, los de tipo de procedimiento, bueno, eso ya lo había hecho. Entonces, un valor expresado es de tipo entero, esto es lo que me toca a mí colocar en el enunciado. Un valor expresado es de tipo entero, si es un entero. Un valor expresado es de tipo bool, si es un booleano. Y un T1 asterisco T2 asterisco TNT es de Protval, es decir, que espera exactamente n argumentos y retorna tipo T, ¿sí? Que es lo que acabo de explicar aquí, ¿sí? ¿Todo bien, muchachos, hasta ahora? Asimismo, en este lenguaje, cada valor tiene como máximo un tipo, ¿sí? En los lenguajes de programación sería posible tener valores que tengan más de un tipo, ¿sí? La verdad no le veo utilidad, pero es posible, ¿sí? Que usted pueda tener lenguajes de programación que tengan más de un tipo. Por ejemplo, un dato que sea un booleano y un entero al mismo tiempo. ¿Sería como extraño? ¿O sería normie? Por ahí dije, la gente dice normie o normal. Normie, creo que dicen normie, pero eso normie suena raro. Sin embargo, no siempre es posible determinar el tipo en tiempo de ejecución, ya que no siempre es posible determinar el tipo de valor retornado por un procedimiento. Entonces, muchachos, para esto nos toca crear reglas de tipamiento. Esto es lo que yo les voy a, muchachos, esto es lo que yo les voy a proporcionar en el proyecto ya, ¿cierto? ¿Cierto? En el proyecto. Me falta proporcionarles las reglas de tipos. Ejemplo, even, ¿cierto? Even, ¿qué hace? Even, ¿qué hace? Me dice si algo es par. Entonces, ¿esa cosa que recibe? ¿Y qué escupe? Un booleano. Entonces, recibe un booleano y un entero. Esa es una regla. ¿Cuál es la regla? Él siempre debe esperar un entero y debe siempre dar un booleano. Luego, que es la regla de más, de sumar. ¿Sumar qué espera? ¿Y qué da? Un entero. Y bueno, entonces, estas expresiones se nos convierten en reglas, que es lo que nosotros debemos aplicar cuando estamos trabajando con tipos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos este. ¿Cuál es el tipo de dato de este señor? ¿Por qué entero? Es una resta. Es que ya está haciendo eso. Este señor, entonces, es un procedimiento que le ingresa un X, que no sé qué carajo es, y ¿qué saca? Ay, perdón, saca un... Esto es un procedimiento, ¿cierto? Ya sabemos que TX es un procedimiento, entonces podemos hacer un cambio. Como TX es un procedimiento que recibe ¿qué? Un entero y saca un T que no conozco, ¿cierto? Y esto saca un T. Vamos a ver si lo ven. X es un procedimiento que recibe un entero. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese X, ¿qué es? ¿Es una entrada. Y esa entrada, cuando la evaluamos, saca un T que no conozco. Ahora, cuando yo evalúo esto, ¿qué obtengo? Cuando evalúo el procedimiento, la respuesta. ¿Quién es la respuesta del procedimiento? T. Miremos este nene. ¿Qué le entra a este nene? ¿Por qué un booleano? ¿Y qué saca? Un entero. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Este X debe ser un booleano. Y tanto el den como el el sacan un entero. Miren este nene. A ver si lo vemos. Este bebé de aquí. Este bebecito. ¿F qué es? Un procedimiento que le ingresa ¿qué? Un X que no tengo idea qué es y qué debe sacar. Está aquí. Luego al siguiente, este X ¿qué es? Ese X no tengo idea, ¿cierto? TX. ¿Y qué saca? Debe sacar un entero, ¿cierto? Mírenlo acá. Luego este bebé, ¿qué debería hacer? Este está más bueno. Entra un X. ¿Qué es el X? ¿Qué podemos inferir? El X debe ser un entero.
¿Qué saca esto? Observen, todo esto, ¿qué es? Es un procedimiento que le ingresa un booleano y saca un entero. Esto va así. ¿Sí lo ven, muchachos, o no lo ven? Porque aquí, X, ¿por qué es entero? Porque este y este deben ser el mismo. Ahora bien, Y, ¿por qué es booleano? Porque es la condición de la pregunta. Eso es falso o verdadero. Y el X, todo esto, entonces esto es un procedimiento que le entra un entero y saca un procedimiento que espera un booleano y saca un entero. ¿Listo? Recuerden que aquí los procedimientos son ciudadanos de primera clase y son tratados bien. ¿Sí? No como en ese proyecto que los van a tratar mal. Lo siento, muchachos. El lenguaje que se está diseñando será fuerte y estáticamente tipado. ¿Qué quiere decir fuertemente tipado? ¿Qué quiere decir que sea fuerte tipado? No permite errores. O sea, si hay un error, chao, suerte. Usted es un buen programador. Y estáticamente tipado es que todos los tipos son especificados desde el principio. Por ejemplo, Python es dinámicamente tipado. Lo que significa que ningún programa que pase el chequeo de tipos tendrá un error de tipos. Entonces, un error de tipo, bueno, es intento de aplicar un entero, un booleano, un argumento, un intento de aplicar un procedimiento de una primitiva, un número errado de argumentos, el intento de aplicar una primitiva que espera un entero, o un intento de usar un booleano como la prueba de una expresión condicional. Entonces, los errores como división por cero no serán considerados como errores de tipo. Los errores de división por cero infinitos son excepciones. ¿Sí? Son errores son errores de otro tipo. O sea, no son errores de tipo, ¿sí? Son excepciones. Bueno, muchachos, entonces para esto, ya en 10 minutos salen relax. Se define un procedimiento type o expresión que da una expresión es y un ambiente de tipos asigna es a un tipo T. ¿Con qué propiedad? Siempre que S es ejecutado en un ambiente en el cual cada variable tiene un tipo especificado T, el valor resultante tendrá tipo T. En español, cuando yo tengo, por ejemplo, let T igual a 4, ¿cierto? En esa expresión, ¿qué se hace? Yo miro cuál es la expresión que se está realizando la asignación y a esta expresión automáticamente le pongo el tipo. En este caso es un tipo entero. Y el análisis estará basado en el principio que si se conoce una expresión, los tipos de los valores de cada una de las variables de una expresión, se puede deducir el tipo de valor de la expresión. Yo, por ejemplo, sé que el 4 es entero. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo let 4 int t. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de toda esta expresión? Entonces debo analizar internamente. Yo sé que t es entero. Y yo sé que esto retorna un entero. Por lo tanto, toda la expresión es un entero. ¿Por qué puedo saber eso? Pues porque los conozco. Tengo el procedimiento type of expressions que lo siguiente, si la expresión es un número, entonces el resultado será siempre un entero. Si la respuesta es booleana, true o false, el resultado será booleano. Si la expresión es una variable, entonces el resultado del valor especificado por 10m. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer un ambiente de tipos, que va a relacionar variable con tipo. Sí, metimos otro ambiente, lo siento. Entonces, por ejemplo, type of expression si ingresa un número que devuelve. Type of expression si entra un true que devuelve. Lo mismo con false. Y si entra un identificador, ¿qué hace? Un apply. O sea, caer un ambiente de tipo, lo siento. Preguntas, muchachos. Parra está como resignado. ¿Sí? Tengo alguna cara de resignación que me asusté. Bien, muchachos, ahora, ¿cómo a partir de aquí se van a generar las reglas? O sea, cada una de las expresiones que damos en el lenguaje tiene una regla asociada de tipos que se debe cumplir para que el lenguaje sea correctamente tipado. Entonces, muchachos, miremos el caso de una aplicación de un procedimiento, ¿cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen un proc, ¿cierto? Pongan T1, T2, ¿hasta dónde? Hasta Tn. Cuando yo llamo a ese proc, ¿qué argumento le debería enviar? Entonces voy a llamarlos argumento 1, argumento 2, hasta argumento n.
Se sabe, muchachos, que el tipo procedimiento de este sería T1, asterisco, T2, asterisco, T3, ¿hasta dónde? Hasta asterisco, TN. Y esto arroja un T, ¿sí? Un tipo. Ahora bien, esta aplicación de procedimiento, ¿cierto? Debe primero, el número de argumentos debe ser igual al número de lo que espera la función. ¿Estamos de acuerdo? Y el tipo de A1 debe corresponder a 1, A2 debe corresponder a T2 y A sub n debe corresponder a Tn. ¿Qué sucede con esto? Si yo aquí espero un entero, el primer argumento debe ser un entero. Eso es lo que habla acá. Entonces, la primera regla que nosotros tenemos es que cuando ustedes tienen una aplicación, ¿qué es una aplicación, muchachos? ¿Qué es una aplicación? App expresión, ¿qué es? Muchachos, lo que quiero escuchar es cuando yo invoco un procedimiento. Cuando usted invoca un procedimiento, ¿qué le manda? Los argumentos, ¿estamos de acuerdo? Entonces la aplicación pues tiene esta forma, el RAID2, RAN1, RAN2 hasta RAN-N. Y la forma del operador, o sea, la forma del procedimiento es T1, T2 hasta Tn y devuelve un T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Estos deben, ¿qué? Deben coincidir. ¿Sí? Debe ser el mismo número y deben ser los mismos, eso es lo que habla. Entonces, esa es la primera regla que nosotros tenemos. Cuando ustedes van a hacer un llamado, el procedimiento, los tipos del procedimiento deben coincidir con los tipos del llamado. ¿Estamos ahí? ¿Estamos aquí? Bien. Entonces, eso es lo que hablan acá. ¿Sí? Bien. Cuando tengo las expresiones condicionales, el primer argumento debe ser booleano. Y hay una segunda regla, que tanto el del true como el del false deben ser iguales. Si son distintos, debe soltar un error. ¿Estamos ahí? En el caso del if, el test expression, ¿qué debe ser? Hablen duro. Booleano. Y el true y el false expression, ¿qué deben de ser? Deben ser del mismo tipo. O sea, es un T cualquiera, pero deben ser del mismo tipo. Para garantizar que esa expresión devuelve el tipo T. O sea, es para evitar inconsistencias. O sea, yo no puedo tener algo que devuelva un string y devuelva por otro lado un entero. ¿Estamos ahí? Tengo el caso del tipo procedimiento. Bueno, ese ya lo conocen. Y bueno, esa es la regla de tipamiento. Entonces, muchachos, entonces hay un problema, ¿cierto? ¿Cómo yo conecto, ¿cierto? Cuando yo tengo los tipos del procedimiento, que es lo que está acá, ¿cierto? Yo tengo estos tipos acá. Muchachos, con lo que tengo actualmente, ¿cómo podría conectar estos T's con estos A's? El problema que tengo es que yo no especifico los tipos de los T's. ¿Estamos de acuerdo? Yo aquí digo X, Y, Z, W. ¿Estamos de acuerdo? Sería muy complicado yo tener que revisar lo de adentro, ¿cierto? Totalmente lo de adentro para saber los tipos de T1, T2 hasta T-N. Entonces, hay dos estrategias para manejar eso. El chequeo, donde yo le digo directamente qué tipo es cada uno, e inferencia, que mediante unas reglas yo voy a inferir el tipo de cada uno de los argumentos. O sea que pueden haber argumentos que yo no conozca, ¿sí? Aunque obviamente esto va a tener un problema, es que van a haber algo que se llaman tipos polimórficos. ¿Qué es un tipo polimórfico? Que puede ser cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué es un tipo polimórfico? Eso lo vamos a ver en inferencia. Es que yo no puedo saber el tipo. O sea, que el tipo, básicamente la variable le dice a usted, yo soy lo que tú quieras, ¿sí? Y funciona, ¿sí? O sea, si usted encuentra a alguien en la calle y le dice eso, ¿ustedes qué piensan? ¿Ah? Usted dice que por acá escuché la palabra trapito, ¿cierto? Entonces, ¿sí? ¿Sí? Entonces la variable, ¿cierto? Puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Ese es uno de los problemas de inferencia. Bueno, muchachos, mucharejos, como les prometí, los espero.